toracolumbar, en donde es un segmento que es muy poco móvil, producto de esos anclajes que hay hacia la caja torácica y al esternón, y ese paso a un segmento que es muchísimo más móvil, como lo es la columna lumbar, lo cual lo hace susceptible en esta región a presentar la mayor cantidad o la mayor prevalencia de fracturas en la columna vertebral. Por otro lado, recordemos en que la médula espinal llega hasta el segmento más o menos de L1 a L2, en donde lesiones por encima de esta región pueden llegar a comprometer completamente la movilidad de las extremidades inferiores y además el compromiso de las raíces sacras. Adicionalmente, vale la pena tener en cuenta de que cuando se presenta por debajo de esta región, el paciente se puede presentar con un síndrome de la cauda equina, en donde se comprometen principalmente todas estas raíces que se encuentran por debajo del cono medular, pero vale la pena tener en cuenta que cuando se presentan fracturas de L1, en esta región se encuentran las neuronas motoras de todas las raíces sacras y se puede manifestar como un síndrome de motoneurona superior, como un síndrome de cono medular, que está principalmente relacionado con L1 y que puede no presentarse compromiso de la movilidad de las extremidades inferiores, lo cual es muy importante tenerla en cuenta, ya que cuando se presentan lesiones como tal de la cauda equina, vamos a presentar un síndrome de motoneurona inferior, a diferencia de lo que se presenta cuando tenemos una lesión mucho más alta, que podemos tener o presentar un síndrome de motoneurona superior. ¿Y qué representa básicamente tener una lesión de ese cono medular? Y es que debemos recordar que en este sector se encuentran las vías autónomas, simpáticas y una parte, perdón, parasimpáticas y una parte de las simpáticas que controlan la vejiga, el recto y una parte del colon descendente y el colon sigmoide. Entonces se puede haber afectada toda esta funcionalidad en estos sistemas. Y por otro lado, teniendo en cuenta además la anatomía estructural de la columna en esta región, no olvidemos de que la columna básicamente tiene como unos sistemas de banda de tensión, tanto anteriores como posteriores, que evitan el exceso de deformidad en uno de los dos, en todos, digamos, los sentidos, tanto coronales como sagitales, caracterizados principalmente en la región más anterior, que evita básicamente la hiperextensión de la columna, que es el ligamento longitudinal anterior. En la región más posterior de los cuerpos vertebrales, el ligamento longitudinal posterior, seguido de esta región que comprende, que sería el canal medular, seguido del ligamento flavum, ¿sí?, que es un ligamento bastante grueso, y ya pues, en la región más posterior y que comprende el segmento más posterior de la estabilidad de los elementos estabilizadores ligamentarios posteriores, como lo son el ligamento interespinoso y finalmente en la región más posterior el ligamento supraespinoso. Por otro lado, pues también van a ser parte de todas de ese componente ligamentario posterior las cápsulas de las articulaciones facetarias, que van también a ayudar a esa estabilidad en la región posterior de la columna vertebral. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todas estas estructuras para comprender exactamente y por lo menos hacernos una idea anatómica de qué sucede eventualmente en ciertos tipos de fracturas y por qué en algunos escenarios en donde no veamos aparentemente fracturas, todas estas estructuras ligamentarias pudieran estar lesionadas y por eso llevan al paciente a que sea, aunque pudiéramos ver fracturas aparentemente muy leves o benignas, debido a unos signos especiales que podemos ver en las imágenes, puede corresponder a que se presente una lesión ligamentaria muchísimo más compleja y que el paciente pueda requerir eventualmente un tratamiento quirúrgico y no un tratamiento conservador como se pudiera haber pensado inicialmente. Entonces, recordemos principalmente a estas estructuras principales. Dentro de la evaluación y el examen físico de este grupo de pacientes y sobre todo, digamos, debería ser un examen sistemático y que curse para todos los pacientes que veamos y que sospechemos un trauma de columna, un trauma toracolumbar.
y sobre todo en los pacientes que sufren traumas de alta energía, debemos comprender y ser muchísimo, muy juiciosos, porque está descrito en la literatura que hasta el 20% de las lesiones no son de las fracturas, no son detectadas en la evaluación inicial. Es por eso que debemos tener por lo menos esta guía sistemática, que incluso, como se lo había mencionado hace una o dos charlas, ya está disponible incluso en español, y es hacer un examen motor y sensitivo supremamente juicioso, y que le demos la clasificación de Asia para definir en qué estado se encuentra nuestro paciente en cuanto a la lesión o no lesión neurológica que se pueda presentar eventualmente, y no se nos pase nada por alto. Y más que eso, sobre todo es muy importante, cuando ya hayamos definido en qué niveles, pues en qué nivel estamos o en qué escenario estamos, definir si esa lesión es concordante con la lesión que podamos ver eventualmente en las imágenes de radiografía o por tomografía, ya que si no hay una eventual concordancia, es prudente y es una de las indicaciones en las cuales debemos realizarle una resonancia magnética al paciente para tratar de aclarar exactamente en dónde se encuentra la lesión. También debemos ser muy viciosos, y se nos pasa, y ya me ha tocado un par de veces en el hospital, en donde nos hemos llevado sorpresas por a veces no realizar estos reflejos que pueden ser tan simples. Entonces no olvidemos realizarla a todos los pacientes, sobre todo con traumas de alta energía, que lleguen inconscientes, que estén agitados o que estén sedados, el reflejo bulbocavernoso, para verificar la integridad de estas raíces. Adicionalmente, si el paciente hemos descartado que hay inicialmente una lesión neurológica grave o inestable, verificar y de hacer un test de rodamiento, es decir, voltearlo y tratar de revisarles a todos la espalda, que también se nos suele pasar por alto que no le revisamos a los pacientes la espalda, y nos podemos llevar algunas sorpresas. Pero cuando ya tengamos claro en esa evaluación inicial de que el paciente tiene una inestabilidad neurológica, están muy combativos, inconscientes, es mejor realizar primero las imágenes para llevarnos un panorama exactamente de cuál es el estado en general de ese esqueleto axial del paciente, antes de realizar las maniobras de rodamiento y voltearlos para poder revisarles bien la espalda. Que alrededor de las imágenes que vamos a realizarle a los pacientes. Entonces, históricamente se manifestaba que la radiografía simple era el gol estándar para la evaluación de las fracturas de la columna vertebral, pero progresivamente, a medida que fueron evolucionando las técnicas de imagen, sobre todo a medida que fue más asequible la tomografía simple, se fue tornando como el examen de elección para la evaluación de la integridad ósea inicial de la columna vertebral. Las sensibilidades comparativas es de hasta un 60-70% para la radiografía simple, y vean que en la tomografía puede llegar incluso hasta un 100% en algunos estudios. ¿Qué nos recomienda actualmente la literatura? Hombre, si usted tiene un paciente accidentado, un motoneto que tuvo un trauma, comillas, de baja energía, porque todos ellos dicen que van a 20, y generalmente pues, si uno se asigna a la literatura, todo el que vaya más de 40 kilómetros por hora, si no me equivoco, alguno me corregirá, ya todo se debería pensar que son traumas de alta velocidad. Hombre, esos pacientes que creamos que tuvo un trauma de baja energía, solicitemos el examen inicial, pudiera ser eventualmente una radiografía simple, a diferencia de que aquel paciente que definitivamente sufrió un trauma de alta cinemática, el examen de elección debe ser una tomografía simple. Ahora bien, como muchos de estos pacientes no solo sufren traumas, digamos, en la espalda o en esta región lumbar, tórax-lumbar o lumbosacra, muchos de ellos tienen traumas cerrados de abdomen o tórax, por lo cual la utilización de ese tipo de tomografías contrastadas, que generalmente se le hacen a esos pacientes, sobre todo estables y con traumas cerrados de abdomen, las proyecciones y el cambio de ventanas óseas nos sirven para evaluar lo que necesitemos, y no es necesario pues pedirle otra imagen adicional, a menos de que estemos buscando algo muy específico que no sea posible. Y debemos tener en cuenta de que muchos de estos pacientes que están en este escenario, que a pesar de que sufren traumas de baja energía y en los que tengamos una altísima sospecha, o que veamos unas imágenes que no son concluyentes,
que nos ponen a dudar, todos debemos terminar en este escenario, o sea, inmediatamente ordenarle una tomografía simple para tratar de aclarar nuestras dudas, como aparece en este escenario, en donde en esta radiografía lateral uno inicialmente pudiera dudar de que aparentemente el paciente no tenía ninguna lesión y se observa como ya en la tomografía simple, de verdad sí tenía un aplastamiento considerable en la columna torácica. Entonces, no siempre la radiografía uno es capaz de identificar todas las lesiones, pero cuando por lo menos lo sospechemos o la clínica del paciente nos oriente, ordenémosle una tomografía simple que al día de hoy en la literatura es el método de elección para caracterizar las lesiones. Bueno, ¿y cuándo debemos ordenarle una resonancia magnética? Entonces, aparte de la falta de concordancia, como les había mencionado previamente al examen físico, las otras tres que debemos tener todos en la cabeza es, uno, todo paciente que llegue con un déficit neurológico, en las que debamos hacer una evaluación de una lesión ligamentaria o en fracturas por estallido, o en las que tengamos una alta sospecha de lesión en pacientes con radiografía y tomografías normales, debemos hacerles una resonancia magnética, ya que, por ejemplo, en este paciente que aparentemente no tenía ninguna lesión aparente en tomografía, en radiografía, se ve muy bonito el área de hiperintensidad en ese segmento posterior, principalmente en esos ligamentos interespinoso, supraespinoso y en el ligamento flavo, en donde se ve claramente una hiperintensidad que correspondía imagenológicamente a una ruptura y que fue corroborada posteriormente en cirugía, en donde se evidenciaba que había una ruptura completa e inestabilidad de ese segmento. Entonces es muy útil también para evaluar esa inestabilidad ligamentaria, que podemos, con algunos tips muy importantes, muy interesantes en la radiografía y en la tomografía, podemos sospecharlo y confirmarlos por resonancia magnética si es necesario. Entonces, aquí les traigo inicialmente qué debemos o qué signos muy importantes debemos estar atentos en la radiografía simple, que va a ser como el examen que más nos vamos a enfrentar inicialmente. Entonces, lo primero, muchachos, es tratar de evaluar la altura de los cuerpos vertebrales. Entonces, miren cómo este simple hallazgo lo podemos tanto evaluar en las radiografías laterales como en las radiografías AP, simplemente tomando una medición de los segmentos adyacentes al segmento que sospechemos que está fracturado, y miren cómo es hacer una medición de la altura normal en la región más anterior del cuerpo comparativamente a cómo se ve la vértebra fracturada. Uno pudiera inicialmente pensar de que solo el paciente se le ve esta fractura, pero fíjense que siempre tiene una pérdida importante de la altura en este plano. E igualmente en el plano AP, podemos también hacer esta medición, en donde comparativamente con los segmentos adyacentes es el cuerpo de L1, en este que es el mismo paciente, hay una pérdida significativa de la altura del cuerpo. ¿Qué otros detalles podemos evidenciar? Uno, la disrupción y la pérdida de la congruencia de los cuerpos vertebrales, tanto en la columna posterior como en la columna anterior. No es solo evidenciar la fractura o el split que se observa en este cuerpo vertebral, también es posible, con las mediciones que vimos previamente, evidenciar la pérdida de la altura, la disrupción o pérdida de esa línea corporal anterior, y evidenciarlo en las dos proyecciones, como se ve en esta proyección coronal, en donde hay un detalle muy interesante, como lo es este que podemos ver aquí. Miren la distancia que se encuentra entre los pedículos, en donde se traza una línea que pase paralela a ese borde medial o más cercano a las apófisis espinosas, o sea, el medial, y vemos cómo se ensanchan en esa vértebra que está con un aplastamiento, cómo se ensancha esa distancia interpedicular. Entonces son detalles que pueden ser muy sutiles, pero si uno es juicioso, miren la amplitud que tiene T11, pero miren T12 cómo está ensanchada, ¿cierto? Y eso implica que hay también un ensanchamiento
de esa distancia interpedicular que no alcanza a tocar esta línea que hemos trazado, sobre todo los pedículos inferiores adyacentes. Hay otros signos un poco más, digamos, de filigrana, como es la evaluación de los tejidos blandos adyacentes a los cuerpos vertebrales, y es la evidencia que aquí se ve en la región, aquí está, digamos, apareció rojito, pero se ve radiopaco y es un signo directo de un hematoma paraespinal que también se puede estar presente en este tipo de traumas. En las radiografías laterales también podemos evidenciar y debemos estar muy atentos. Este es uno de los signos que más se nos puede pasar por alto, y es la distancia interespinosa. Miren la distancia que se encuentra normalmente, esta es la misma radiografía entre los dos segmentos en esta región, y miren la distancia que hay en desde el borde superior de esta apófisis espinosa al borde inferior de la inmediatamente adyacente hacia la región superior. Entonces, todos estos signos debemos estar muy atentos, de tratar de ubicarlos y que no se nos vayan a pasar por alto en un paciente que haya sufrido un trauma toracolumbar. Y esa distancia interespinosa también es muy útil y también es posible evidenciarla en la radiografía AP. Entonces, fíjense en este segmento, en esta vértebra que está fracturada, miren la distancia que hay normalmente entre las apófisis espinosas y miren la distancia que se encuentra en este segmento, que está claramente aumentada. Entonces, son signos sutiles, pero que debemos tener muy en cuenta. Y acá, para las fracturas que, aunque digamos clínicamente y como enfoque de tratamiento pudieran eventualmente no ser muy importantes, sí lo son, como son las fracturas de las vértebras, de las apófisis transversas, sí lo son, sobre todo cuando sospechamos una disociación lumbopélvica, porque tener este tipo de fracturas nos pueden hacer referencias a inestabilidad en estos segmentos y pueden requerir estabilización o tratamiento, o nos pueden sugerir de que el paciente tuvo un trauma de muy alta energía y debemos buscar otras lesiones. Entonces, no subestimemos, a pesar de que ellas están en una clasificación especial, no las subestimemos, porque nos pueden dar indicación de que el paciente tuvo un trauma mucho más grave de lo que creemos, sobre todo de los segmentos más bajos. Y aquí también podemos evidenciar las fracturas de las apófisis espinosas, que pueden en algunos casos también pasárnoslas por alto. Entonces, fíjense que las radiografías simples, a pesar de que en algunos segmentos no dan mucho detalle, sí nos pueden ayudar mucho, sobre todo cuando es con la única imagen con la que contamos, alguno que trabaje en un segundo nivel eventualmente, que no tenga un TAC rápido, la radiografía inicial les puede ayudar en algún sentido. ¿Qué hay al respecto de las imágenes en la tomografía simple? Entonces, definitivamente, aquí me encontré este cuadrito publicado en este artículo del 2016 en una revista de radiología, muy interesante, y es que debemos tratar de ser un poco sistemáticos en los puntos en donde vamos a evaluar la columna. Y ese es en un corte medio sagital, tomar unos parasagitales, unos coronales y unos transaxiales. En esos medios sagitales vamos a tener en cuenta una serie de líneas como la línea vertebral anterior, la posterior, las espinolaminares, las distancias interespinosas, que ya las vimos también en la radiografía, los cuerpos vertebrales, las apófisis espinosas y los tejidos blandos perivertebrales. ¿Y en qué nos pueden ayudar? Uno, en definir fracturas, definir las pérdidas de la altura, verificar si hay retropulsión de fragmentos y si hay o alguna sugerencia o imágenes sugestivas de hematomas epidurales. Ya en los cortes parasagitales, es decir, un poco más laterales, podemos evaluar las facetas, los procesos articulares, los pedículos y las pares interarticulares, y principalmente buscando ensanchamientos o aperturas de estas facetas. En el corte coronal, también evaluando las líneas vertebrales, las apófisis espinosas y las apófisis transversas, buscar si hay ensanchamiento interpedicular y ensanchamiento además o apertura de esos espacios interespinosos. Y en los cortes axiales, también evaluando los cuerpos vertebrales, los pedículos, las láminas, las facetas, las apófisis espinosas, el diámetro del canal medular y los tejidos blandos, podemos evaluar las
las características de esas fracturas, la altura de los cuerpos vertebrales, los fragmentos con retropulsión, y también podemos ver hematomas epidurales. Entonces, fíjense que es supremamente importante que en cada segmento nos ayuda a ver cierto tipo de cosas, entonces debemos revisarlos absolutamente todos. Como aquí, en estos ejemplos, como evaluamos en esta línea continua, la línea corporal anterior o vertebral anterior, la corporal posterior, y la línea espinolaminar, en donde vemos la congruencia entre todos los segmentos. También es muy importante, me parece a mí, que cuando lo pidamos, tener un panorama general de cómo se encuentra en su totalidad toda la columna, desde los segmentos superiores a inferiores, también nos ayuda mucho, además de que no se nos pasen algunas lesiones, tener un panorama general de cómo es el estado después del trauma de ese paciente. No olvidemos medir además el ensanchamiento en el plano coronal, las distancias interpediculares, las líneas de congruencia entre las apófisis espinosas, y evaluar ya como tal cada uno de los segmentos, como que no haya luxación interfacetarias, como si se encuentran unas fracturas en los pedículos, en las láminas, en las pares articulares, y en los cortes axiales verificar la longitud, el diámetro del canal, que no haya fragmentos en retropulsión y que no se nos pasen fracturas en este plano axial, tanto en las apófisis espinosas, transversas, como en los pedículos y en las láminas. Bien, después de que ya hemos pasado por todos esos puntos de examen físico que hemos identificado y que ya tenemos nuestras imágenes claras, viene una de las cosas más importantes de esta presentación, es cómo vamos a clasificar nuestra fractura y para qué nos sirve eso. Bien, históricamente, y de hecho hay como 2 o 3 artículos que hablan de toda la historia que ha sufrido las clasificaciones de las columnas toracolumbares hasta la actualidad, y digamos esto lo podríamos también discutir más adelante si alguno de los profesores piensa distinto. La nueva clasificación de la Spine está siendo como la que más está siendo utilizada en los estudios, en los trabajos de investigación, y digamos que esta clasificación ha sido un poco criticada por algunos, como todas las clasificaciones de la AO en ortopedia para las fracturas, pero en mi opinión no me pareció realmente tan compleja, teniendo en cuenta otras clasificaciones para otros segmentos, ya que ella tomó unas características morfológicas o una clasificación morfológica que nos dio la clasificación de Maguire, más unos aspectos muy importantes que nos dio la antigua TILIX. Entonces es como AO trató de hacer la combinación de todas, evaluando 3 variables específicas para darnos como un patrón de tratamiento con ciertas consideraciones especiales que veremos más adelante, para definir qué le vamos a ofrecer a cada paciente y cómo se comporta cada fractura. Entonces, lo primero es la clasificación morfológica, que va de la A a la B, y teniendo una gravedad ascendente a medida que va avanzando la letra, es decir, las tipo A, comillas, son más leves que las tipo C, son más leves que la tipo B que las tipo C, lo mismo que de 0 a 4 y de 1 a 3, en cada subdivisión van también empeorando, digamos, en gravedad de la lesión, llegando hasta la más grave, que definitivamente es la tipo C. Más la evaluación del estado neurológico del paciente, y muy importante tener en cuenta una serie de modificadores que vamos a ver más adelante en varios escenarios. Entonces, lo primero son las fracturas tipo A, que fueron clasificadas como fracturas por compresión, en donde en general fallaban los elementos anteriores con elementos posteriores intactos, en los que no hay ni desplazamiento o luxación. Las primeras son las A0, en donde son fracturas de las apófisis transversas o las apófisis espinosas sin extensión al cuerpo, en donde, según esta clasificación de AO, ¿no?, son clínicamente no significativas, pero tengamos en cuenta aquellas consideraciones en cuanto a la inestabilidad lumbopélvica, en donde aparte de que estas fracturas no van a requerir que después les pasemos un tornillo, una placa, etcétera, pero en otros escenarios sí son muy importantes y no las debemos menospreciar. Las tipo A1, que son las fracturas en compresión o en cuña, en donde son fracturas de una sola placa terminal, superior o inferior,
del cuerpo con impactación del hueso esponjoso, pero no vamos a tener afectación de la pared posterior del cuerpo vertebral como se ve en esta imagen. Ya las tipo 2 van empeorando un poco más, son aquellas fracturas en split o tipo pincer, en donde la línea de fractura atraviesa ambas placas terminales, pero ojo, tampoco vamos a tener compromiso de la pared posterior. Y aquí tenemos las tipo 3, que es cuando se presenta un estallido incompleto, va a haber afectación de un solo plato terminal y, ojo, se pueden extender a la pared posterior con la posibilidad de que haya retropulsión de alguno de los fragmentos al canal espinal, pero no vamos a tener una traslación vertebral. En este grupo hay una serie de, digamos, de discusión y es que algunos autores, y vi en varios artículos que decían de que si ya había algún tipo de retropulsión de algún fragmento hacia el canal, ya no las clasificaban como una tipo A3, sino que inmediatamente la pasaban a B, pero digamos, también lo podríamos discutir más adelante, digamos, según el texto claramente, pues así se define una tipo A3. Y a las tipo A4, como las vemos en las imágenes, son fracturas del cuerpo vertebral que ya afectan a la pared posterior, así como los platillos terminales, pero manteniendo, esto es muy importante, manteniendo la banda de tensión posterior, que fueron todas estas estructuras posteriores que les mostré en las dos diapositivas iniciales de anatomía. Entonces, recordemos, van aumentando en gravedad. En las iniciales no se compromete el muro posterior, y a medida que se va agravando o que va aumentando el número de la fractura, se va comprometiendo el muro posterior y a medida que esta va avanzando, primero compromete un plato, después los dos platos y después ya, además de esos dos, compromete el muro posterior. Entonces, esa es como la secuencia que debemos ir teniendo en cuenta poco a poco. Ya en segundo punto, como lesiones de mucho más gravedad, están las fracturas tipo B o por distracción, en donde ya falla la banda de tensión anterior o posterior, bien sea por compromiso óseo completamente o por compromiso o lesión osteoligamentaria. Las primeras son las fracturas tipo B1, que son una lesión monosegmentaria ósea posterior, o las fracturas tipo Chance, en donde hay una falla ósea monosegmentaria de esa banda posterior y que ésta se extiende a través de todo el cuerpo vertebral en un único nivel a través del pedículo o saliendo por las pares articulares o por las apófisis espinosas. O sea, compromiso óseo puro, como se ve en este clarito ejemplo en esta tomografía. Las lesiones tipo B2 son aquellas en donde hay una disrupción de la banda de tensión posterior por una lesión en flexión-distracción, en donde se presenta una falla de esa banda posterior, puede ser osteoligamentaria y que puede estar asociada por este mecanismo de trauma asociada a una fractura tipo A en el cuerpo vertebral. Pero lo más importante es no solo identificar esto, sino también darnos cuenta de lo que pasa en la región posterior, que esa es la que va a ser inestable esta fractura. ¿Sí? Porque puede que acá tengamos una A1, pero si tenemos una disrupción de esa banda de tensión posterior, eso inmediatamente nos debe cambiar el panorama, digamos, nuestro chip debe cambiar inmediatamente a que eso es una fractura que puede eventualmente o creerse que no sea quirúrgica, pero si encontramos las lesiones atrás, inmediatamente debemos cambiar de pensamiento y definir de que esa es una fractura que va a ser completamente quirúrgica. Ya las fracturas tipo B3 o en hiperextensión es donde fallan esos componentes anteriores, principalmente el ligamento longitudinal anterior o el disco vertebral o el cuerpo como tal. Y precisamente se basa en una falla de esa banda de tensión anterior y que se presenta por esos traumas en hiperextensión de la columna vertebral, como se puede ver en este ejemplo. Y los tipos E, que son los más graves, es donde han fallado todos los elementos y puede presentarse el desplazamiento o luxación en cualquier plano de la columna con disrupción completa de los tejidos o también puede presentarse con disrupción completa de todos los tejidos blandos en ausencia eventual de algún tipo de traslación. Entonces, tenemos también que estar muy acuciosos con este
con este tipo de lesiones que son las más graves. Posteriormente viene la evaluación del estatus neurológico como desde el tipo N0 a NX, que significa N0 es que el paciente tiene un estado neurológico intacto, el N1 es como un paciente con déficit transitorio, el paciente en N2 es un paciente que ya cursa con una radiculopatía, el N3 es aquel paciente con una lesión incompleta o con una lesión en caudequina, y N4 siendo el más grave, un paciente con una lesión completa de la médula espinal. Y NX, aquel paciente que no es posible, por algún motivo médico, eventualmente no es posible examinarlo y definirlo. Y el tercer punto que debemos definir son los modificadores, en donde inicialmente, y aquí es donde viene una serie de cosas muy interesantes, inicialmente la AO habla de los dos modificadores como M1 y M2, aquella fractura con una lesión indeterminada en la banda posterior o por examen clínico o en las imágenes por resonancia, o aquel paciente que tenga comorbilidades que puedan afectar la indicación de cirugía, como la espondilitis anquilosante, la osteoporosis, algunas condiciones reumatológicas o la hiperostosis esquelética difusa. Pero en este artículo publicado en 2018, que es la guía de la sociedad alemana, en donde nos plantean, que me pareció supremamente importante, una serie de modificadores morfológicos que incluso en fracturas en fracturas tipo A, pudieran cambiarnos la conducta. Y eso es lo que me pareció mucho más importante. ¿Y de qué se trata? Entonces, el primer modificador morfológico es acerca de esas fracturas que nos generen un desorden en la alineación fisiológica de esa columna vertebral. Entonces, las dos herramientas que nos dan en el plano sagital son el ángulo monosegmentario y el ángulo bisegmentario de placa terminal, que simplemente el utilizar uno u otro se define por la posibilidad en estallidos completos de que no tengamos la forma de medir en ese plato inferior de la vértebra afectada para trazar nuestras líneas, para lo cual cuando se presentan esos estallidos completos utilizamos el ángulo bisegmentario. Cuando sea posible medirlo o que haya un estallido incompleto, por ejemplo, si pudiéramos utilizar el ángulo monosegmentario. Pero aquí lo más relevante de esto no es el valor del ángulo que vamos a obtener o un valor especial que debemos tener en cuenta. No, el problema aquí es obtener el delta de la deformidad que presenta el ángulo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usted, por ejemplo, tener en una columna lumbar que fisiológicamente tiene 8 a 10 grados de lordosis, tener 20 grados de cifosis después de una fractura, porque el delta de ese paciente será de 30 en este segmento de la columna vertebral. A diferencia si usted tiene en una columna dorsal que tiene 8 a 10 grados, que tiene más o menos 10 grados de cifosis, usted tenga 20 grados de cifosis definidos por este ángulo, porque el delta de ese paciente solo va a ser de 10 grados. Entonces es muy importante no solo medirlo, sino tratar de definir cuál es el delta de la deformidad que tiene ese paciente en un segmento que debería ser lordótico, ¿sí?, a terminar cifótico después de una fractura, dependiendo de la medición que hagamos. Y el valor en este plano que debemos tener en cuenta es principalmente, la mayoría de los trabajos, aunque en este artículo de 2018 dice que entre 15 y 20, el valor que más toman principalmente es el valor de mayor de 20 grados del delta, no de la medición del ángulo, es del delta del estudio comparativo que yo hago con lo que normalmente debería tener el paciente. Y en el plano coronal, medir también el ángulo de escoliosis que pudiera generar la fractura, en donde nuestro rango que debemos tener en la cabeza es que se generen escoliosis mayores a 10 grados después del trauma. Entonces, plano sagital, delta mayor de 20 grados, y plano coronal, ángulo de escoliosis mayor a 10 grados. Esos dos valores los tenemos que tener siempre en la cabeza. También ellos hablan de un segundo modificador, que es la combinación del cuerpo vertebral, que habla de que si dividimos en 3 segmentos, superior, medio e inferior, en pacientes que tienen estallidos completos de los 3 segmentos, y que además de esto los segmentos estén desplazados, esto, sobre todo en el segmento superior e inferior, esto nos habla de que ya hay una inestabilidad importante del disco intervertebral.
entonces esto también nos puede hacer cambiar la conducta de lo que pudiéramos pensar inicialmente con nuestra fractura. También la evaluación de la retropulsión o la invasión del canal vertebral por los segmentos de la fractura, en donde debemos medir con los segmentos adyacentes superior e inferior qué tanta estrechamiento hay del canal medular y que nos pudieran hacer cambiar la condición de manejo de no quirúrgico a quirúrgico. Y las lesiones graves del disco intervertebral, que además de estar relacionado con esto que les expliqué en los estadios, sobre todo en los estallidos completos y en los desplazamientos de los fragmentos, que el paciente también presente anterolistesis o que por resonancia magnética lográramos dilucidar que se encuentre una lesión grave del disco intervertebral que nos indique inestabilidad. Entonces, también me encontré este cuadrito que, digamos, para nosotros que a veces no estamos acostumbrados como a que vemos la fractura y no sabemos inmediatamente qué clasificación es, les traigo como este cuadrito educativo. Entonces, él nos propone de que empecemos al revés, de que cuando veamos la lesión, uno, definamos si definitivamente hay desplazamiento o no. Si sí hay desplazamiento, ya inmediatamente es una fractura tipo C y digamos, coquito, no piense más, tipo C, ya usted ya sabe por dónde se le tiene que ir su cabeza. Si definitivamente no hay desplazamiento o luxación, piense si ese paciente tiene una lesión de banda de tensión. Entonces usted dice, listo, sí, mi paciente sí tiene una lesión de banda de tensión, voy a definir si es anterior o es posterior. Si la lesión es anterior, o sea, por una lesión en hiperextensión, por ejemplo, ese paciente tiene una B3. Entonces, si es una lesión, una falla de la banda de tensión anterior, es B3. Si es posterior, yo tengo que definir si es osteoligamentaria u ósea. Si es osteoligamentaria, es una fractura tipo B2. Si es solo ósea, es una fractura tipo B1. Si mi paciente definitivamente en las imágenes que yo hablé no tiene signos sugestivos de lesión de la banda de tensión, de una, pum, me voy para evaluar el cuerpo vertebral. ¿Cómo está mi cuerpo vertebral? Evalúo el muro evalúo inmediatamente si tiene o no lesión del muro posterior. Me voy al revés. ¿Tiene lesión del muro posterior? Ya yo sé que ese paciente, si tiene muro posterior más los dos platos, es probablemente un estallido completo y se trata de una fractura A4. Si no tiene compromiso de ambos platos, probablemente se trate de un estallido incompleto y se trate de una lesión A3. Y si mi paciente, yo aquí ya definí que no tenía un compromiso de ese muro posterior, ya inmediatamente lo saco de esas A4 y A3 que son las más graves de la A y me voy para me quedan solo la A1 y la A2, ¿sí? Si es una fractura con compromiso de ambos platos, superior e inferior, sin muro, es una fractura tipo A2 o tipo pincer o split, y si no tiene compromiso o fractura de ambos platos, eso se trata de una fractura tipo A1, o sea, una fractura por compresión. Y si definitivamente el cuerpo vertebral no presenta ninguna de estas lesiones, lo que se trata probablemente de una fractura A0, como ya definimos, apófisis espinosas transversas, y que, comillas, clínicamente es insignificante. Entonces, este cuadrito me pareció muy bacano, en donde ellos tratan de mejor descarte lo más grave y se va devolviendo para lo más leve. Y yo creo que eso nos ayuda como a ir progresivamente haciendo la evaluación más sistemática y que no nos toque pensar tanto, pero creo que es un punto de inicio bastante interesante. Bien, y para final, entonces, como el tratamiento, parte de varios textos que hay, este artículo que les mencioné previamente sobre la Sociedad Alemana de Ortopedia en su sección de columna vertebral, me parece que da como las recomendaciones más chéveres para uno tratar de asumir qué método de tratamiento requiere cada tipo de fractura. Entonces, hablemos dos palabras del tratamiento no quirúrgico. Es debatido, por ahí varios trabajos en donde era muy debatido el tipo de tratamiento, a lo que sí llegan la mayoría de ellos, y esto es obviamente una tendencia mucho más reciente, es que estos pacientes debemos propender a la movilización temprana, tratar de inducir muy breves periodos de reposo en cama y siempre en lo posible hacer un tratamiento multidisciplinario, fisiatría, fisioterapia, enfermería y ortopedia. Debe ser un tratamiento en conjunto.
¿sí? No debe ser solo el ortopedista. Y debemos garantizarle siempre en lo posible a nuestros pacientes un excelente tratamiento para el dolor multimodal con lo que sea necesario, que es uno de los pilares del tratamiento. Y no se nos debe olvidar, como en todos los tratamientos ortopédicos, valga la redundancia en ortopedia, ser un seguimiento clínico estricto, tanto clínico como radiológico. Acerca de los métodos adicionales, como lo son las ortesis, yo creo que este será un ítem bastante importante para que lo discutamos al final de la presentación con todos los profesores, a ver qué opinan de esto. Yo encontré, digamos, literatura para los dos lados encontré, entonces ahí la voy a dejar porque hay cierta controversia acerca de este método de tratamiento. Entonces, al final lo discutimos un poquito. Acerca del tratamiento quirúrgico, esta es otra de las diapositivas que ojalá se llevaran todos para la casa, y es quién requiere irse para cirugía ya. 1. Lesiones abiertas causadas por fuerzas externas, proyectiles, incisiones o luxaciones mayores. Esos pacientes deben ir para cirugía inmediatamente. Pacientes con déficit neurológicos con estrecheces significativas del canal espinal, cirugía. Pacientes con fracturas inestables o tipo C, cirugía. Ojo con esto, que son los que más nos llegan a nosotros, politraumatizados. Deben, en un contexto de control de daño, esos pacientes también deben ir a cirugía o con múltiples segmentos comprometidos. Y en pacientes en los que sospechemos, en donde hay una predisposición previa a una inestabilidad, como en los pacientes con espondilitis anquilosante, según la literatura, también deberían ir a tratamiento quirúrgico. Entonces, ojo con esta diapositiva, que es una de las más importantes para llevarnos en cuenta. Ya teniendo en cuenta cada tipo de fractura, para terminar, en cuanto a las acero, definitivamente el tratamiento es conservador, requiere movilización temprana, analgesia y fisioterapia, como lo mencionamos previamente, como un tratamiento multimodal. Las fracturas tipo A1, y es aquí donde entra la evaluación del delta que les mencioné en el plano sagital, en donde si ese delta es menor de 15 grados, obviamente, ojo, esto es una recomendación de la sociedad alemana, sea menor de 15 grados, evidentemente hacer un tratamiento conservador, pero en donde ese delta sea mayor a 20 grados, ese tratamiento debería ser quirúrgico, al menos con una instrumentación monosegmentaria. En cuanto a las A2, el tratamiento de elección también es movilización temprana, analgesia y fisioterapia. Pudiera haber, a menos que haya una separación muy amplia de los fragmentos y o una lesión relevante del disco intervertebral, estos pacientes también eventualmente pudieran ser llevados a cirugía, y en general se utilizan las reconstrucciones bisegmentarias con o sin instrumentaciones posteriores. En cuanto a las A3, este es otro tipo de fracturas que está también controvertida en la literatura. Es aquí donde debemos también tener en cuenta los deltas tanto en el plano sagital como en el coronal, en donde si es más de 20 en ese plano sagital o más de 10 grados de escoliosis, ese paciente debe ser llevado de manera con cirugía, y si es menos de estos valores debería ser manejado conservador con una serie de, digámoslo, como modificadores también podrían aplicarse, y es que en aquellos pacientes con acuñamientos laterales mayores a 15 grados, pacientes con pérdidas de altura más del 50%, con compromisos del canal del más de 50%, con rupturas del disco intervertebral, y esta que me lo enseñó el profe Luis Arango, es en aquellos pacientes obesos con índices de masa corporal mayores a 30 grados, deberían ser también llevados a cirugía. También todo esto enseguida lo podemos discutir más adelante. Y que al menos deberían requerir al menos una instrumentación monosegmentaria posterior. Las fracturas tipo A4 también aplica los modificadores morfológicos que nos propone la sociedad alemana, y en esto sí está muy claro que debemos definir si se encuentra una de esas indicaciones de cirugía temprana que fueron las que les mostré en las diapositivas anteriores.
y a estos pacientes con estallidos completos o tipo A4 también le debemos ofrecer al menos una instrumentación bisegmentaria posterior, y en destrucciones completas considerar también la instrumentación bisegmentaria vía anterior, según sea el caso pues, de cada paciente. Ya en las fracturas tipo B son definitivamente quirúrgicas, con algunas particularidades en cuanto a las vías. Las fracturas tipo B1 requieren básicamente la reducción e instrumentación bisegmentaria posterior. Las fracturas tipo B2, al menos una bisegmentaria, al menos una instrumentación posterior con reconstrucción anterior, dependiendo de la severidad de la lesión de la columna vertebral. Las tipo B3, reducción e inmovilización e instrumentación posterior, que puede ser monosegmentaria en algunos casos, con reconstrucciones anteriores dependiendo de la severidad del defecto de la columna anterior. Y las tipo C, con reducción e instrumentación posterior corta es suficiente en lesiones que son monosegmentarias. Entonces, tipo B, para que nos quede como enseñanza, tipo B y C, cirugía. Y ya las tipo A con las consideraciones que les mostré anteriormente. Entonces, como conclusión, tenemos que saber de fracturas toracolumbares, son las más comunes, ¿sí? Tenemos que, sobre todo nosotros como residentes, practicar, repasar, ver imágenes, e intentemos clasificar todas las que veamos en un paciente, así no sea de nosotros, pero tenemos que ver las radiografías y las tomografías para que los signos se nos vuelvan mucho más familiares, y volvernos nosotros un poco más, tener un poco más de experiencia en la evaluación de las tomografías y brindar una clasificación rápida que nos permitan definir qué tipo de tratamiento va a ser para el paciente. Y ojo, no olvidar los modificadores que pueden cambiar drásticamente la conducta de tratamiento. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Alba. Yo la tengo aquí. Salvador, estuvo muy buena tu charla, pero hay cosas que afinar. Sí, señor. Juan David quiere opinar algo. O Fabián. Creo que Juan David ya no está por ahí. Fabián. No, pues felicitar a Salvador por la presentación. Me parece que hizo una muy buena revisión. Digamos que más que, creo que ya inclusive habíamos hablado hace unos meses atrás del tema, más que todo es tener en cuenta lo del ángulo delta, que a veces pensamos que porque el paciente tiene 25 grados, no es lo mismo una cifosis de una fractura de 25 grados